Pues vamos a tener un momento de oración. Padre nuestro, agradecidos estamos por las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por la ayuda de tu Espíritu, por la ministración de tu Espíritu por medio de su palabra. En esta tarde queremos suplicar nuevamente la ayuda de tu Espíritu, que tú nos capacites a tratar con este tema de vital importancia como lo es la consejería pastoral. Da a nuestros hermanos, líderes y pastores la capacidad y las fuerzas físicas y mentales y espirituales para que ellos puedan recibir tu palabra, que sea de beneficio. Te lo imploramos en el nombre de Cristo. Amén. Esta tarde consideramos la necesidad de la consejería pastoral. Luego pasamos a estudiar el lugar apropiado de la consejería, su lugar en relación a los múltiples deberes pastorales. Esto nos llevó a considerar varias instrucciones que nos permitirán mantener la consejería pastoral en el lugar que le corresponde. La primera directriz que di fue: por regla general, no debes permitir que las demandas de la consejería pastoral te lleven a descuidar las disciplinas esenciales para un ministerio de enseñanza y predicación consistente, sustancioso y fructífero. La segunda directriz: no permitas que las demandas de la consejería pastoral con personas que tienen problemas crónicos te quiten el tiempo disponible para ejercer una influencia constructiva y positiva sobre otros. La tercera directriz: no permitas que las tendencias ministeriales actuales y novedosas determinen tu ministerio y el énfasis que das a la consejería. No cabe duda del fuerte énfasis que actualmente se da a que los pastores se involucren considerablemente en la consejería pastoral. Este fuerte énfasis se nutre de tres fuentes. En primer lugar, se nutre de un ambiente en que no se valora la predicación bíblica. ¿Deberías descuidar la predicación bíblica? La respuesta a esta pregunta es la siguiente. En primer lugar, en tal situación, cuídate de dar a la predicación del Evangelio su lugar. En segundo lugar, y es aquí donde nos quedamos, busca aquellos miembros en la iglesia capaces de ayudar a los que necesitan guía y orientación en asuntos en los que no se requiere tu directa asesoría pastoral. Repito, busca aquellos miembros en la iglesia capaces de ayudar a los que necesitan guía y orientación en asuntos en los que no se requiere tu directa asesoría pastoral. Pablo reconoce el ministerio que cada miembro tiene hacia los demás miembros del cuerpo de Cristo en la iglesia. Efesios capítulo 4. Entre los miembros puede haber personas llenas de bondad, llenas de conocimiento, personas maduras, fruto del ministerio bíblico pastoral que reciben en la iglesia. Y éstas pueden ayudar a los que necesitan guía y orientación en casos que no requieren tu ayuda en una forma directa.
En Romanos capítulo 15, versículo 14, Pablo dijo: en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento y capaces de amonestaros unos a otros. Ahora síganme de cerca algo que voy a decir aquí, que creo que es importante. Aunque Pablo no hizo de este grupo de personas una institución dentro de la iglesia local, ni le dio forma de una organización especializada, él, sin embargo, animó a estas personas a ministrar a otros miembros del cuerpo como parte de la vida normal de la iglesia. Él les animó a ministrar como parte de su interacción entre unos y otros. Esto tampoco niega que se dé instrucciones o enseñanza a estas personas con este objetivo en mente. Si una persona, un miembro piadoso, sabio, se distingue por la manera bíblica en que atiende sus asuntos económicos y puede ayudar a aquel que tiene problemas en este aspecto de su vida, y el que necesita ayuda no tiene problemas con que este otro hermano le ayude, entonces anima al hermano capaz a asesorar a ese otro hermano que necesita ayuda en este aspecto de su vida. Esto permitirá que estés libre para ayudar a otros hermanos en casos que requieren tu involucración personal y asesoría pastoral. No uses el tiempo designado a la consejería pastoral para ayudar a algún miembro en cosas que puede hacer otro miembro capaz, piadoso, confiable, discreto y maduro, que ha aprendido a trabajar bajo el liderazgo pastoral y en coordinación con su pastor o con sus pastores. Cultiva ese don de Cristo en tu iglesia para que cumpla su función en el cuerpo. Esto no solo te dará tiempo para aconsejar a aquellos que realmente necesitan tu consejo pastoral, sino que también ayudará a guardar el tiempo que necesitas para estudiar y prepararte para cumplir tu mayor responsabilidad, la predicación de todo el consejo de Dios a tu gente. Esta clase de ayuda y guía por un miembro calificado puede ser usada en algunos asuntos domésticos o familiares que requieren tiempo. He aquí una madre joven que no tiene idea de cómo tratar a los niños. No sabe cuándo es el momento de reírse con ellos, cuándo es el momento de animarles o de disciplinarles. Ella necesita ver el ejemplo encarnado de una familia piadosa, ordenada, según los principios bíblicos, para que pueda ver cómo se aplican esos principios en el seno familiar. ¿Qué puedes hacer? Además de ser un ejemplo en este aspecto de tu vida y de enseñar lo que la Biblia dice sobre este asunto, anima a tal persona a pasar un tiempo con una familia bien establecida y ordenada según los principios bíblicos, donde hay esposos y padres cristianos maduros, dignos de confianza e imitación. Tal vez alguno aquí está pensando, o tal vez alguno aquí piensa, bueno, pero es que no tenemos esas familias. Pues te animo a seguir predicando la palabra de Dios, a orar y a trabajar con esas personas y a clamar a Dios para que Él, por medio de su Espíritu y la palabra, sea predicada o la enseñanza o otra clase de relación con esa persona, pueda llegar a esa condición de un hombre o de una persona madura.
En lo que respecta a esa persona que necesita ayuda, dile: quiero que vayas a visitar a esta familia de la iglesia. Yo hablaré con ellos para que te reciban. Y mientras estás con esta familia, observa sus actitudes, su comportamiento. Observa la manera en que el esposo trata a su esposa y viceversa. Observa también la relación que existe entre los padres y sus hijos. Observa cómo Carmen trata, educa y cría a sus niños, cómo trata a su niño pequeño. Entonces, escribe tus preguntas para que en otra oportunidad puedas sentarte con Carmen y Luis para darles a conocer tus observaciones y les preguntes las razones bíblicas por las que ellos actúan de la manera en que actúan. Pregúntales cuáles son los principios bíblicos que gobiernan su conducta en la familia. Este modelo nos permite ver lo que Pablo enseña en Efesios capítulo 4, donde vemos a los pastores enseñar a los miembros del cuerpo. Estos reciben y aplican el ministerio de enseñanza bíblica de sus pastores para después tomar los frutos santos que produce tal ministerio para edificar a los otros miembros del cuerpo. Claro está, esto se realizará según la diversidad de dones dados por el Espíritu Santo, las oportunidades y las necesidades del cuerpo de Cristo. Él dio pastores maestros a fin de ¿qué? De capacitar a los santos. ¿Para qué? Para que los santos no hagan nada. Vengan a la iglesia, se sienten y después salgan y no hacen más nada. No, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. He aquí el modelo bíblico de una relación armoniosa y edificante en el cuerpo que a la misma vez guarda su unidad y que permite que los miembros cumplan con su parte en el cuerpo. Pero surge una pregunta. Pero Pastor Piñero, ¿y qué si esos miembros que usted pidió que ayudaran a aquella madre joven se ponen a tratar asuntos de consejería pastoral que el pastor debe de tratar? Entonces, ¿qué? Si el pastor es cuidadoso y usa miembros maduros y con discernimiento, se espera que esto no suceda. Pero si sucede, he aquí una buena oportunidad para dar directrices, para dar instrucciones, guía y mayor luz a tales miembros. Por tanto, les insto a usar los miembros capaces y maduros del cuerpo. En tercer lugar, y a veces nosotros venía hablando con el pastor Arias, y a veces nosotros hablamos, que los hermanos tienen que usar los dones, tienen que usar los dones. Yo le decía, sí, yo había pensado anteriormente traer una serie y hablar del servicio en la iglesia, que los hermanos tengan una mayor involucración, esto, aquello y lo otro. Pero si nosotros simplemente le decimos a nuestros hermanos que ellos usen sus dones, que animarlos a usar sus dones, ¿pero dónde y cómo? Tenemos que sentarnos y hablar con ellos. Cuando el amor está gobernando el corazón de una persona y la persona ha recibido luz y tiene cierto discernimiento, el amor es creativo y muchas veces no tenemos que decirle. Aquí en nuestra iglesia nuestros hermanos están muy activos, algunos de ellos, claro está, que se entregan a hacer cosas y nosotros nos enteramos después, porque el amor es creativo,
Y si ellos han recibido la enseñanza y usted los ve, están en el hospital, están llevando esto, haciendo aquello, haciendo lo otro, y nos enteramos después. ¿Y qué alegría trae eso a nuestros corazones? Pero no todos los miembros en la iglesia trabajan de esa manera, o piensan así, o tienen ese amor a ese grado. Entonces tenemos que sentarnos con ellos y ayudarles. Y una de las cosas que yo quisiera hacer es sentarme y a pensar qué cosas, según el ministerio de esta iglesia, podrían los hermanos hacer y involucrarse. Y no solamente decir ustedes tienen que hacer esto, pero darles ejemplos específicos y prácticos para que ellos tengan una idea y puedan involucrarse en este asunto en la iglesia. Queremos nosotros animar a nuestros hermanos a involucrarse en el cuerpo. En tercer lugar, el énfasis actual en la consejería pastoral tiende a ser que una persona se sienta incompetente a menos que haya recibido una formación especializada en este campo. Es obvio que ninguna persona en su juicio cabal puede negar el hecho que hay ciertos casos inusuales en que se necesita la ayuda de alguien con mucha experiencia, sabiduría y altamente calificado para tratar esos casos. Pero estos casos no deben intimidarnos o paralizarnos, ni niega la suficiencia y pertinencia de las Escrituras para capacitar al hombre de Dios para la obra del ministerio pastoral que incluye la consejería. Las palabras de Pablo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 3, versículos 15 al 17, no solo afirman la suficiencia de las Santas Escrituras para enseñarnos el camino de la salvación, sino que también afirman su suficiencia para preparar completamente al hombre de Dios para toda buena obra. El estar preparado para toda buena obra significa que la Biblia suple al ministro con todo lo que él necesita saber para tratar los asuntos espirituales, casuísticos, sociales, morales y prácticos. Por tanto, él no debe sentirse intimidado porque no ha recibido una formación especializada. Refiriéndose al mismo pasaje bíblico, el doctor Wayne Mack declaró: estos versículos dicen claramente que la palabra de Dios posee cuanto necesitamos para hacernos idóneos o completos. No necesitamos ni podemos ser algo más que completos. Como J.C. Ryle escribió, el hombre que tiene la Biblia y el Espíritu Santo en su corazón tiene absolutamente todo lo necesario para hacerle espiritualmente sabio. Tiene la fuente de verdad abierta delante de sí. ¿Qué más puede desear? Y aquel que ha leído los libros de Ryle se da cuenta que este hombre no estaba hablando por hablar. Sí, aunque estuviera cerrado solo en una prisión o abandonado en una isla desierta, si tiene la Biblia, posee la guía infalible y no necesita otra. En fin, como otro dijo, si la cabeza de la iglesia te llamó y preparó para ser un pastor, entonces, armado con la palabra, dependiendo del Espíritu de Dios, con un corazón impregnado por el amor de Dios, tú podrás, por la gracia de Dios, cumplir tus deberes como pastor que debe atender a sus ovejas. Como parte de tu lectura, lee revistas y libros por hombres que han demostrado percepción bíblica
y experiencia y que tienen experiencia práctica en este campo de ministerio pastoral y evangélico. La última directriz sobre el lugar apropiado de la consejería es la siguiente: no olviden la gran diversidad de habilidad y dones en el campo de la consejería pastoral. No olviden la gran diversidad de habilidad y dones en el campo de la consejería pastoral. Así como hay diversidad y nivel de don en otras funciones ministeriales, así también en la consejería pastoral. Primera a los Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7, nos habla de la diversidad de dones. Esta diversidad implica que unos pastores tendrán más capacidad o más dones que otros. Si el don de uno de los ancianos es mayor en este aspecto de la función ministerial que otros ancianos, será algo natural que tal anciano dedique más tiempo que los otros ancianos a este aspecto de la obra pastoral. El tener en cuenta la diversidad de dones entre los ancianos también será un factor que ayudará a determinar la división de la tarea pastoral entre ellos. Ayudará a determinar quién asumirá una responsabilidad mayor en el desarrollo y cumplimiento de este deber pastoral en la iglesia. La diversidad de dones llama a cada pastor a un autoexamen de sus dones, para que se entregue a su tarea según la medida de su don. Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8. Hemos considerado la necesidad de la consejería pastoral, el lugar apropiado de la consejería pastoral. Ahora pasamos al ambiente ideal para la consejería pastoral. Consideremos la descripción del ambiente espiritual en que generalmente se debe llevar a cabo la consejería pastoral. En circunstancias normales, el ambiente de esta consejería debe ser aquel en que te reúnes con un miembro de la iglesia que voluntariamente se comprometió a mantener una relación de oveja-pastor en la que tú eres su pastor y ella es tu oveja. Esta persona está involucrada en la vida y ministerio de la iglesia en la que tú realizas tu labor pastoral. Según Efesios capítulo 4, versículos 12 al 16, el desarrollo espiritual en el cuerpo de Cristo, en el que cada creyente crece y alcanza madurez, es visto como un proceso que se realiza en varios niveles de interacción entre los miembros del cuerpo. Aunque puede haber algunas situaciones donde la consejería sea parte de una oportunidad o esfuerzo evangelístico, generalmente el ambiente espiritual será aquel en que hay una relación de pastor y oveja en la que el creyente como miembro de la iglesia está bajo tu supervisión y cuidado espiritual. En relación a este asunto fue que el Dr. J. Adams abrió el camino para que la iglesia volviera a realizar el ministerio que había descuidado. En su libro Manual de Consejero, en las páginas 24-26, Adams habla de la relación entre el pastor y la iglesia. Él escribió: el ministro cristiano tiene que estar dispuesto y ser capaz de asumir la plena tarea para la que Dios le ha llamado, la de ministrar a los hombres y mujeres que sufren las miserias y dolores que arrancan de los pecados personales. Por su vocación ha de ser un pastor maestro, que guía fielmente al rebaño de Dios por los caminos de justicia y los alimenta con toda la palabra que procede de la boca de Dios. El decir que el ministro cristiano es el consejero y predicador por excelencia
Esto significa que está llamado a estas tareas como su función u oficio en la iglesia. Esto no excluye la parte de la labor de enseñanza, exhortación y aconsejar de los mismos cristianos incidentales a sus dones particulares y su vocación individual. Del mismo modo que todos los cristianos pueden dar testimonio de su fe, lo cual implica una proclamación no formal o profesional de la palabra, Hechos 8, versículo 1 al 4, toda la iglesia anuncia el mensaje de las buenas nuevas. También todos los cristianos pueden y en realidad deben intervenir en el aconsejar. Sin embargo, no todos los cristianos han sido puestos aparte de modo solemne para la tarea de la confrontación nutética de todo hombre y para enseñar a todo hombre cómo ha sido el ministro cristiano. Este, de un modo especial, ha sido designado y puesto aparte por Dios y la Iglesia para estas dos obras del ministerio, por el llamado de Dios y de la Iglesia y la imposición de manos. No hay indicación en las Escrituras de que nadie, sino los que habían sido reconocidos de esta forma, emprendieran la tarea de aconsejar y proclamar la palabra oficialmente. Esto es, como un oficio, un cargo o vocación para la vida. La autoridad dada por Cristo a los que velan por las almas, Hebreos 13, 7, versículo 17, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 13, no debe ser despreciada. El consejero no ordenado que trabaja fuera de la iglesia organizada de Cristo no ha recibido y no puede ejercer esta autoridad. Con todo, esta autoridad en muchas formas es de gran importancia en la tarea de aconsejar. Y además, tiene que contar con el hecho de que, yendo por su cuenta, ha fallado en ponerse a sí mismo bajo la autoridad que Cristo ha investido en su iglesia. Todos los que piensan en la vocación de consejeros cristianos deben considerar y tomar seriamente sus dones y vocación propios. Fin de la cita, el Dr. J. Adams. Luego de describir el ambiente espiritual en el que generalmente se lleva a cabo la consejería pastoral, consideremos brevemente el ambiente o entorno físico en el que se lleva o se debe llevar a cabo la consejería pastoral. El ambiente espiritual es el pastor reunido con su oveja. Ahora consideremos el entorno físico. El tiempo para reunirte con tu oveja para aconsejarla se aproxima. ¿Cuál debe ser el entorno en el que el pastor aconseje a su oveja? Nuestro cuerpo físico es sensible y afectado por el entorno o el ambiente físico que nos rodea. Por lo tanto, el consejero debe asegurarse que la consejería se llevará a cabo en un lugar adecuado y apropiado, en un ambiente que permitirá que el pastor como la oveja no sean distraídos, interrumpidos o afectados físicamente. Este ambiente físico o entorno debe ser apropiado. En otras palabras, debe ser un lugar suficientemente adecuado para que la oveja pueda sentirse libre y cómoda para abrir su corazón, pero a la misma vez no debe ser un lugar demasiado privado que el pastor como la oveja se vean en peligro de desarrollar sentimientos inapropiados o tentados a cometer algún pecado de inmoralidad sexual.
Romanos 13, versículo 4 declara: antes bien vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Debemos evitar las ocasiones y lugares que proveerán aquel ambiente seductor que despertará, seducirá y alimentará los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza humana corrupta. Debemos evitar las ocasiones y lugares que proveerán aquel ambiente seductor que despertará, seducirá y alimentará los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza humana corrupta. Y mientras más años estemos en el ministerio, más cuidadosos debemos ser. Yo no sé para ti, pero para mí la cosa es más difícil. Yo soy de la vieja escuela. A mí me dijeron, el día en que tú pienses que no vas a caer, caíste. Por tanto, el que se cree que está firme, cuidado. Ese ambiente privado o inapropiado para la consejería, supuestamente pastoral, es la matriz en la que han florecido muchas relaciones indecentes e inmorales. Esto se debe a que muchos pastores o líderes cristianos han ignorado la exhortación solemne de este versículo. El pastor se reunió con la oveja en aquel ambiente que reunía las condiciones para despertar y desarrollar sentimientos inapropiados. Sentimientos que fomentaron el coqueteo entre ellos. Después comenzaron a tocarse, finalmente a abrazarse, y esto les llevó a tener relaciones sexuales. Tenemos que cuidarnos. Hay que evitar esta clase de ambiente inapropiado y punto. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. La consejería debe llevarse a cabo en un ambiente apropiado. Este ambiente no da la impresión a los demás que algo inapropiado está pasando. El pastor no debe permitir que surja una situación donde hayan razones legítimas para cuestionar sus motivaciones para su reunión o sus acciones durante la consejería. Romanos 14, versículo 16 declara: por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Una de las razones por las que he escogido uno de los salones de la casa es porque tiene 3 ventanas grandes. Desde afuera se puede ver lo que pasa en ese salón. Hago esto y otras cosas para evitar que se piense mal de mi bien. ¿Conoces tú tu corazón? ¿Cuánto ha sufrido la iglesia? Porque los pastores tenían buenas intenciones, pero mire cómo se enredaron. No siguieron estos principios. Segundo lugar, la consejería debe llevarse a cabo en un ambiente agradable. La consejería debe llevarse a cabo en un ambiente agradable. Debe ser un lugar cómodo, acogedor, que ayude a la persona a sentirse segura y confiada. La regla del amor debe llevarnos a proveer esta clase de ambiente.
Por eso todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Un ambiente físico en el que ellos se sienten incómodos no les permitirá abrir sus corazones ni prestar atención a lo que tenemos que decirles. Debe ser un lugar que ayude a lograr el propósito de la reunión. Esto nos lleva al siguiente punto. Debe ser un ambiente tranquilo, libre de interrupciones y distracciones. Por ejemplo, si vas a reunirte con una pareja casada en su casa y ellos tienen niños pequeños, debes hablar con la pareja antes de la consejería para preguntarles qué planes tienen ellos para cuidar a los niños durante esa reunión con ellos, como pareja. Es difícil reunirte con la pareja para aconsejarles si están preocupados por la manera en que los niños se comportan. Las interrupciones de los niños no les permitirá a ellos prestar atención a lo que tú tienes que decirle. Por tanto, debes de antemano tener un plan para que tú y ellos puedan sentarse tranquilos a tratar el asunto que deben considerar y resolver. Apaga o desconecta el teléfono para que no interrumpa la conversación. Permitir interrupciones telefónicas durante la reunión es puede llegar a ser una falta de consideración o insensibilidad hacia los que han venido a abrir su corazón para que tú le ayudes. Enviar textos, recibirlos, escribir correos electrónicos, aceptar o hacer llamadas durante una sesión de consejería, especialmente cuando tratas un asunto muy delicado, envía una señal negativa a aquel que se ha reunido contigo para que le aconsejes. Da la impresión que realmente no estás involucrado con sus personas, su situación y sus problemas. Da la impresión que no sientes simpatía hacia ellos y que no eres sincero al decirle que quieres ayudarles. Además, ellos no sacaron el tiempo para sentarse a oír tu conversación con otros o esperar que tú atiendas a otros. Ahora dirijo vuestra atención a las metas de la consejería pastoral. Al designar un tiempo para reunirte con un miembro, con una pareja de la iglesia, ¿cuáles deben ser tus metas? ¿Qué debes lograr en esa interacción? Tu meta inmediata debe ser la creación de un ambiente cálido en el que se puedan tratar inquietudes específicas. Este ambiente debe estar libre de innecesarias tensiones emocionales y físicas y libre de preocupaciones personales. La oveja no vino allí para sentarse a huir de tus aflicciones, sino que tú oigas las aflicciones de ella. Debemos crear un ambiente desde el momento en que estamos reuniéndonos, donde esa persona se sienta cómoda, especialmente si tiene que abrir su corazón para decirnos cosas que a veces serán muy vergonzosas. En esto el Señor Jesucristo es un buen ejemplo. Al comienzo de su interacción con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, el Señor inició la conversación con ella pidiéndole agua. Su meta era crear un ambiente tranquilo y amistoso en el que él podría tener una conversación constructiva con ella. Cuando ella exteriorizó su inquietud, él otra vez tranquilizó su corazón, dándole a conocer el beneficio que ella podría obtener como fruto de esa reunión. Y la mujer se interesó. Dame de beber de esa agua. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber. Fíjense la sabiduría del Señor. Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva.
Esto despertó el interés de la mujer y el deseo de continuar la conversación. El Señor creó un ambiente en el que se podía tener una interacción significativa. Nosotros también debemos crear tal ambiente. Crear un ambiente como este depende en gran medida del estado físico, psicológico, emocional y espiritual de la persona que busca el consejo y la naturaleza de tu relación con esa persona. La manera en que tú crearás un ambiente favorable con una persona que recientemente llegó a la iglesia será diferente a la manera en que tú intentarás hacerlo con aquel miembro que conoces por muchos años, a quien has visto crecer, con quien has estado en las distintas etapas de su vida, con quien has establecido una relación pastoral más íntima y profunda. Hay ciertas expresiones físicas de un afecto sano que podrás mostrar a esta oveja que no será sabio mostrar a la oveja que recientemente has conocido. Todos estos factores varían en cada situación, pero la meta inmediata, cuando la oveja llega a tu oficina, despacho, casa, como quieras llamarle, es la de crear un ambiente relajado, amistoso y compatible que permitirá una interacción constructiva con tu oveja o con la pareja que tienes que aconsejar. Por otra parte, el logro de esta meta inmediata es que por la gracia de Dios, esto te ayude a lograr la meta principal o final de tu reunión para dar consejería. Esta meta final siempre debe ser que Cristo sea plenamente formado en aquellos a quienes tú sirves de esta manera. Esa es la meta. Esta fue la meta principal de Pablo. El fin por el que él arduamente trabajó, amonestó, enseñó con toda sabiduría. Y todo esto para presentar a todo hombre perfecto. Él dijo: con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Hay pastores que usted ha dicho eso tantas veces ya. Es que es necesario decirlo porque muchas veces perdemos esta perspectiva, perdemos esto y de momento somos trabajadores sociales, que lo que queremos es resolver esta situación. Y más si tenemos tantas cosas que hacer. Y venga para acá. Bueno, pues mira, tú puedes hacer esto, aquello y lo otro y se acabó. Venga, ahora venga el otro. ¡Pam, pam! No, un momentito. ¿Cuál es la meta? Somos ministros del Evangelio. A los miembros de la iglesia en Galacia les dijo: hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Dolores de partos. Pablo no estaba pidiendo algo fácil, él sabía que era algo bien difícil. Formar carácter es una de las cosas más difíciles. Queremos resolver o queremos ayudar a la oveja a resolver su problema, según la voluntad de Dios. Pero el fin es de llevar a esa oveja o de formar en esa oveja la semejanza de Cristo. Como dijo el pastor Martin, como ministros del Evangelio, nuestra meta final nunca debe ser una mera modificación de conducta, sino una transformación evangélica mediante el poder de la gracia de Dios y el ministerio del Espíritu Santo. Pablo dijo a los creyentes en Roma: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Nuestro objetivo en la consejería, como en el ministerio público de la palabra, es una transformación evangélica, es decir, una transformación interna espiritual real en el alma.
Ministramos, aconsejamos para ver que Cristo sea formado en cada creyente, y eso nos va a costar dolores de parto. Lamentablemente, esta no es la meta ni la visión de muchos consejeros. Se conforman con un cambio externo de conducta, pero no se esfuerzan para que Cristo sea plenamente formado en el creyente. Esta es la meta de Dios. Esto es lo que Él logrará. Romanos 8, versículo 28 al 30. Esto es lo que Él comienza cuando quebranta el dominio del pecado en el hombre. Esto es lo que Él continúa haciendo por medio de la santificación progresiva. Su objetivo trasciende un mero cambio de conducta. No se trata de seguir 5 reglas o 7 pasos para un mero cambio externo de conducta. No se trata meramente de producir un marido encantador, detallista, atento, que lleva a su esposa a cenar, que le trae flores. Aunque estas cosas son buenas, indignas de imitación, y debemos animar a los esposos a hacerlas, son cosas secundarias y superficiales en comparación a la meta principal del ministerio. Nos toca trabajar con la mente, los pensamientos, las actitudes, las intenciones del corazón, de tal modo que por el poder de la gracia de Dios, esos cambios externos surjan de una transformación mucho más profunda, duradera y espiritual, en la que las gracias espirituales crezcan como fruto de una relación creciente y más íntima con Cristo. Buscamos que de esa relación espiritual se manifieste la gracia del amor en la relación matrimonial. Buscamos la manifestación del amor verdadero y bíblico como patrón de vida. Se trata del amor que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 13. En fin, la meta inmediata de la consejería pastoral es crear un ambiente agradable, cómodo, cálido, que permita o conduzca a una interacción constructiva. La meta final, una transformación evangélica. Hasta aquí hemos visto la necesidad, lugar, ambiente y metas de la consejería pastoral. En quinto lugar, y esto va a ser más breve, consideremos el método en que trataremos la consejería pastoral. Y aquí yo soy un estudiante, como les dije, estoy aprendiendo de otro que Dios levantó para ayudarme a ver estas cosas. Al dar consejería pastoral, es importante que entendamos que nuestra función es la de médicos del alma. Ese es nuestro título. Esto implica que seguiremos el modelo de los médicos del alma de antaño, y lo haremos en 6 pasos. El primero es la aceptación del caso. El segundo paso, la introducción de la sesión. El tercero, el diagnóstico, identificar o descubrir los asuntos o problemas reales. El cuarto paso es recetar el tratamiento. El quinto paso, el seguimiento del paciente, supervisar los resultados del consejo que se dio, saber si el paciente está tomando la medicina, ver si la medicina o el consejo es eficaz. El sexto paso, despedida final, dar de alta al paciente. A veces se concluye el asesoramiento especial y concentrado de una persona con gran gratitud, alegría y con acción de gracias al Señor por el éxito que tuvimos. Hay un sentido, como decía el pastor Martin, en que el problema se resolvió. El patrón opuesto se estableció. Por tanto, tenemos razones suficientes para poder decir, esta oveja que estaba enferma ahora goza de salud. En lo que respecta a la enfermedad,
que nos trajo a esta reunión de consejería o a estas reuniones. A veces se llega a un impasse que nos obliga a terminar la consejería. Otras veces se da fin al asesoramiento para llevar el asunto a otro nivel que puede requerir disciplina eclesiástica correctiva. La conclusión es la terminación de la consejería. Se da fin a la interacción entre la oveja y el pastor en lo que respecta al asunto que originó la consejería. Este último punto concluye la primera unidad de la consejería pastoral. En esta unidad fuimos expuestos a una descripción general de la consejería pastoral. Hemos tratado la necesidad de la consejería pastoral, su lugar apropiado, el ambiente en el que se debe llevar a cabo, sus metas y el método de la consejería pastoral. El jueves, vamos a tratar algunas de las presuposiciones que debemos tener en cuenta en cuanto a este asunto de la consejería pastoral. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. En nuestra debilidad y deficiencias, ten misericordia. Ayúdanos a aplicar estas cosas. Conscientes estamos que vivimos en días difíciles y que tenemos que cuidar a nuestras ovejas. Te suplicamos que nos ayudes a aplicar estos principios. Ten misericordia de nosotros. Entendemos por lo que tú nos dices en tu palabra que tenemos que primero tener cuidado de nosotros. Perdónanos cuando no hemos cuidado de nuestras almas, de nuestra alma como debíamos. Perdónanos, oh Dios, cuando hemos dado o hemos sido un mal ejemplo. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos para que estas verdades sean verdades que se transmitan por medio de nuestras actitudes y conducta. Ten misericordia de nosotros. Gracias por este grupo de líderes y pastores y de hermanos que están aquí en esta tarde. Que esto todo sea usado según tu misericordia y tu poder para el bien de la iglesia. La gloria de aquel que se entregó por nosotros, que Él reciba todo aquello por lo que Él sufrió en Cristo.